chicas, aquí continuamos con la clase de técnicas de expresión oral, que esto les va a poder servir cuando deban enfrentarse a un público, deban dar un discurso o hacer alguna exposición o presentación, que es para que tengan en cuenta estas técnicas. Cuando nos referimos a las técnicas de expresión, pues podemos entender que son aquellas herramientas esenciales para el estudio de la comunicación oral y escrita. Y de esta manera se puede conocer qué elementos la componen y cuál es esa importancia, obviamente, que tienen nuestros días. La vida moderna, cada vez más dinámica, nos exige estar en comunicación con un número mayor de personas de diferentes ámbitos, por lo que nuestra habilidad para comunicarnos influirá de manera definitiva en el éxito de nuestras tareas. De ahí la importancia de comprender las formas y la estructura de la comunicación. Por ese motivo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar esas técnicas de expresión oral. Entonces, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, son esas formas de expresarnos sin barreras, son esa forma de expresar lo que pensamos sin barreras. También sirve como instrumento para poder comunicar sobre procesos u objetos externos. Aquí se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significado final. Pues aquí intervienen diferentes elementos, ya sea físicos, emocionales, u otro tipo de recursos que nos pueden servir para expresarnos mucho mejor ante determinado grupo o en determinada situación. Ahora continuamos con las cualidades de la expresión oral y entre ellas encontramos la dicción, que es la modulación de la voz en el acto de hablar. Este tiene un aspecto anatómico y fisiológico, ya que interviene toda la estructura física que participa en el lenguaje: el diafragma, la laringe, la faringe, los labios, la boca, el paladar y las cuerdas vocales. Si hubiera una anomalía en uno de estos elementos, la voz se resentiría y la dicción dejaría de ser la misma. Una persona tiene buena dicción si al pronunciar un mensaje no hay ninguna distorsión en su voz y ningún error gramatical, por lo tanto es entendida con total claridad. Por el contrario, una persona con mala dicción se produce al presentarse alguna anomalía a la hora de pronunciar las palabras o en la construcción de una oración. Dentro de la dicción podemos encontrar algunos vicios, que son las formas incorrectas en la construcción o empleo inadecuados del lenguaje, lo cual puede dificultar la comunicación. Son muy diversos estos posibles errores y entre estos podemos destacar los siguientes: el uso abusivo de extranjerismos, los solecismos o errores gramaticales cuando decimos no me recuerdo en vez de decir no me acuerdo, los hiatos o la repetición de las mismas vocales, cabo otro u oigo canciones, cuando se repiten ahí, si ven, las mismas vocales u oigo. La anfibología o la posible doble interpretación de las palabras: él es amable y ella no, le pediré que me haga un favor. La pobreza de vocabulario o el uso repetitivo de las mismas palabras. Todos estos errores tienen algo en común: expresan una deficiencia en el lenguaje y dificultan la correcta interpretación de las palabras, pero esto se puede corregir con ejercicios. Obviamente hay que consultar con una persona experta, creo que es un especialista en fonoaudiología, quien va a guiar cuáles son los ejercicios que se debe realizar para mejorar la dicción. Otra de las cualidades es la fluidez, que es la capacidad de utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua en un contexto determinado.
Sirve para exponer ideas, producir, asociar y relacionar palabras. Las personas con fluidez verbal tienen más facilidad para establecer relaciones interpersonales. Esta se divide en 3 áreas: capacidad para crear ideas, área ideativa; habilidad para producir, relacionar y expresar palabras, área lingüística; y conocimiento del significado de las palabras, que es área semántica. Realmente el tema de la fluidez muchas veces se adquiere a través del fomento de la lectura. Entre uno más lee, pues obviamente tiene la posibilidad de poder fluir de manera espontánea en una conversación, ¿sí? Ahí sí, como dicen coloquialmente, sin que lo vayan a corchar con algún tema. Seguimos con otro que es el ritmo, y es la armonía y acentuación grata y candidiosa del lenguaje que resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación. Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión de las palabras, más armonioso será la expresión oral. En el ritmo hay que tener cuidado que cuando estamos haciendo una intervención, obviamente hacer pausas, tener respeto por los signos de puntuación, con los espacios, ¿sí? Porque eso va a permitir que la persona que nos está escuchando nos comprenda de manera clara. Porque si nosotros hablamos con un ritmo muy rápido, pues obviamente el mensaje no se va a comprender ni a entender. Otra de las cualidades es la claridad. Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso. Aquí pues obviamente nos dicen que hay que ser claro con la información que estemos brindando y que también podemos hacer uso de otros recursos como apoyos, como medios de apoyos para poder dar mayor claridad a ese discurso que se está dando. La coherencia es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico. Aquí es importante tener en cuenta que si estamos desarrollando una idea, durante todo el discurso mantengamos esa secuencia lógica sobre lo que estamos hablando y no cambiar drásticamente la idea o la información que se está dando. O sea, a eso se refiere la coherencia. Cuando hablamos de emotividad, consiste en proyectar por medio de nuestras palabras la pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio, demostrando al público un interés por la intervención y un estado de ánimo activo. Más adelante vamos a hablar sobre algunos aspectos físicos que se deben tener en cuenta para hacer aflorar la emotividad y no caer en evidenciar otro tipo de estados de ánimo que por el contrario podrían afectar el discurso o la intervención que se está dando. Otra de las cualidades se refiere a los movimientos corporales y gesticulación, que es cuando la persona se expresa oralmente pero se apoya de sus movimientos corporales y de su gesticulación facial y lo relaciona con la situación comunicada. Aquí se debe tener mucho cuidado de no tener movimientos o gesticulación exagerada, ya que esto puede ser contraproducente en la audiencia, generando una distracción y poco entendimiento de lo que se está hablando. Entonces, hay personas que a veces tienen tics, la idea es que aprendan a manejarlos para que al momento de hacer la intervención, pues esto no quede en evidencia y por el contrario seamos la comidilla de las personas que están en ese auditorio o en ese salón de clase. El vocabulario, pues es la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente. Debemos saber seleccionar aquellas que nos ayuden a transmitir claramente el mensaje de manera que sea entendida por nuestros receptores, teniendo en cuenta su cultura social y su psicología. Y pues obviamente hay que tener en cuenta el público al que nos vamos a referir, también la ciudad, bueno, el lugar, todo, lo que nos va a permitir expresarnos de una manera que obviamente nos comprenda y que no vayamos a herir susceptibilidades, que eso suele pasar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una intervención
en el uso adecuado de las palabras. Bueno, entre los aspectos que se deben observar con mucha atención para la expresión oral es la voz. Dentro de la voz está la articulación y el volumen, además de eso la mirada, las manos y la postura corporal. Entonces, la voz, si se emplea correctamente, nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar. La articulación y el volumen son dos cualidades de la voz que se deben cuidar especialmente. El propósito de realizar, frente a la articulación, el propósito de realizar ejercicios de articulación es ejercitar la boca, los labios, lengua para articular correctamente las palabras, logrando obtener una mejor expresión. Uno de los ejercicios consiste en hablar susurrando, pero de manera que se entienda lo que se dice desde una distancia corta. Entonces, pueden decir cuando estén susurrando esta frase que dice: me tengo que ir antes de que acabe la reunión, ¿sí? Y esta es una manera de articular previo a un discurso. La entonación consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz con el fin de conseguir variedades en la misma. A través del tono de voz se puede entrever el carácter del orador, como su estado de ánimo, alegría, confianza, inseguridad, etc. ¿Sí? Entonces, cuando una persona obviamente está hablando que no se le comprende mucho porque tiene un tono de voz de melancolía o de tristeza, entonces obviamente eso no va a transmitir seguridad ni confianza ante el público, entonces la gente puede sentirse cansada, perezosa y pues obviamente no va a prestar atención a lo que se le está dando a conocer. El volumen, aquí esto es muy importante. Para obtener un buen volumen también depende en gran medida de una buena respiración. El esfuerzo al momento de hablar no debe centrarse en la garganta, sino en la cantidad de aire que sepamos contener, y esto nos va a permitir que cuando estemos interviniendo, hablando, pues no se nos reseque la garganta, que no se nos vaya la voz. Aquí es importante también tener agüita, una botella de agua para poder estarnos hidratando, ya que a veces cuando uno habla por bastante tiempo, pues obviamente las cuerdas vocales empiezan como a desgastar y se siente como si se estuviera esforzando la voz, y a veces en algunos momentos como que se tiende ahí. Entonces por eso es importante también hidratarla y hacerle un buen manejo a la respiración. Bueno, la mirada. Es importante cuando estemos frente a un auditorio pasear la vista por todo el lugar de forma pausada, con lo que se puede comprobar el impacto en la explicación que se está dando y el grado de atención que se despierta en el público. Aquí es importante mirar al destinatario. Debemos evitar mirar a cualquier otra parte donde no se pueda tener contacto con las miradas de las personas, ya que esto hace parecer que se tiene miedo y que el auditorio puede pensar que no hay interés en comunicarnos y anula inmediatamente la eficacia del mensaje que se desea transmitir. Además, esto deja en evidencia que de pronto el orador está nervioso o es inseguro de lo que está hablando. Es importante entonces mirar a la audiencia, ya que es una forma de mantener la atención, y esto hace que las personas perciban nuestra mirada, experimentando la sensación de que se le habla es a ellas, ¿sí? De que a ellas pues se les está contando y se les está brindando la información. Por el contrario, aquel sector que no recibe nuestra mirada puede tener una sensación que no lo tenemos en cuenta y se puede distraer con facilidad o perder el interés por esa intervención o por esa charla que se les está dando. Las manos. Estas pueden ser usadas para apoyar la comunicación y sirve como expresión confirmatoria de lo que se quiere decir. A continuación mencionaremos algunos ejemplos de ademanes que por solo hacerlos transmiten una opinión o estado de ánimo sobre algo o alguien.
Entonces vamos a hablar sobre la postura corporal, ¿sí? Que en algunas ocasiones no dependerá de cada persona si ésta habla de pie o sentada, pero en algunas circunstancias se puede alterar dicha situación. Por ejemplo, si estamos sentados, ¿sí? Y parte del público no los ve, lo mejor es levantarse para que la comunicación obviamente sea mejor. Además, esto también le va a permitir que se pueda recorrer por algunas partes del lugar donde se encuentra. Si estamos de pies o sentados, eh, hay que evitar estas dos formas de postura, una que es la forma rígida y las formas derrumbadas. Cuando hablamos de las formas rígidas, es necesario que el orador muestre vida, y la vida está en los movimientos, ¿sí? No quedarse ahí en una sola posición, encorvado o estático, sino que moverse por todo el espacio. Cuando hablamos de las formas derrumbadas, hay que evitar las posturas encorvadas, el aspecto indolente y abatido y la falta como de entusiasmo, ya que esto no ayuda en la comunicación y hace que el ambiente como del lugar pues no se sienta armonioso, ¿sí? Y que la gente de pronto se duerma, no preste atención a lo que se está. Voy a mencionar, antes de continuar con esto, algunas reglas para la posición sentada, y es que cuando está en esa posición hay que sentarse cómodamente, sin recostarse sobre la mesa, obviamente tampoco sin desaparecer, eh, ni hundiéndose hacia atrás en la silla, porque pues eso sería una falta de respeto. Hay que mantener siempre los brazos sobre la mesa. Si en caso de que los pies o las piernas estén a la vista del público, evitar movimientos raros que distraigan la atención del público. Muchas veces hay personas que cuando están nerviosas empiezan a mover los pies o las piernas, entonces eso hace que el público piense o que está afanado, o que quiere irse rápido, o que es inseguro, o que está ansioso o nervioso. Entonces hay que evitar que el público se dé cuenta de esa situación. También hay que evitar las manos cerradas, los brazos o las piernas cruzadas, ya que esto indica que no está abierto a aceptar las opiniones de los demás o que no está en una posición de relajación o de frescura o de confianza con el público. Y las reglas para cuando estemos en una posición de pie es no permanecer inmóvil cual estatua, sino moverse con naturalidad recorriendo todos los espacios del lugar donde se encuentren, ¿sí? Eso también permite darle importancia e interés a todas las personas que estén ahí en ese lugar. No dar nunca la espalda al público, ni siquiera cuando se esté escribiendo algo en el tablero, ¿sí? Por el contrario, cuando estemos haciendo esta acción, lo que podemos hacer es asumir una posición de medio lado, donde podamos ver el auditorio y obviamente ir escribiendo algo en el tablero. En una charla cuyo objetivo sea movilizar a la gente a alguna acción, o sea que haya que hacer alguna actividad, en un taller básicamente, conviene hablar siempre de pie, ¿sí? Así siempre es estar de pie y en movimiento para que este tipo de intervenciones pues sea más dinámico. Entonces ahora sí vamos a hablar sobre el uso de medios de apoyo. Entonces, el uso de medios de apoyo en los discursos e intervenciones puede ser de mucha ayuda para mantener la atención, facilitar la memorización. Un mal uso de estos medios también puede provocar efectos contrarios con el público, puede generar que se distraigan, desinterés o que salgan también del auditorio. Entonces, empecemos con el micrófono. Pues obviamente cualquiera puede utilizarlo, pero debemos tener cuidado porque nos puede jugar una mala pasada, porque podría arruinar nuestra intervención. Por lo tanto, antes de iniciar, hay que asegurarse que esté conectado. Se puede dar golpecitos al micrófono o hacer chasquidos con los dedos y ajustarlo un poco por debajo de la altura de la boca. En caso tal de que aparezcan fallas técnicas, se debe actuar con calma, esperando la intervención de un técnico en caso de que se requiera.
Siempre se debe controlar la situación y obviamente hay que ganarse a la audiencia y aquí se puede, no sé, hacer algún comentario relajante que denote seguridad y que pues mientras solucionan los inconvenientes pues la gente esté ahí como expectante a la intervención. Cuando tenemos el uso de diapositivas, aquí es importante esto, eh, porque para su elaboración respecto a este medio de apoyo se debe tener en cuenta, primero, tener toda la información que se requiere incluir y al tenerla, tratar de colocar esos párrafos cortos que le permitan al expositor guiarse en caso de olvidar el mensaje que se desea dar. Es importante saber que las diapositivas son un medio guía, ¿sí? Que se debe contar también con los medios necesarios para su proyección y evitar al máximo leer las diapositivas. Léalas previamente y lo que usted va a hacer es simplemente indicar y hacer como un breve resumen de lo que está ahí, porque pues a la final la audiencia puede leer las diapositivas sin necesidad que el emisor lo haga. Entonces es importante tener en cuenta esto y también si es posible incluir imágenes que al ver las imágenes el receptor entienda de qué se está hablando. La pizarra o el tablero. En muchos lugares tenemos acceso a este medio de apoyo y si escribimos textos largos, probaremos que la audiencia pierda la concentración mientras le damos la espalda y estamos en silencio escribiendo. Por eso es importante que aunque solo sea unos segundos, hablemos o mejor hagamos preguntas y nos coloquemos de medio lado, ¿sí? Para no perder esa conexión que de pronto traíamos con ese público cuando estemos escribiendo algo en la pizarra. Bueno, frente a la documentación, pues obviamente si contamos con algún tipo de documento que va a complementar esa charla, debemos pensar muy bien en qué momento la vamos a entregar para que también no generemos distracción en el público. Entonces, si se hace esa entrega con antelación, digamos que un día antes de nuestra intervención, pues esto nos da una ventaja de que habrán podido ser estudiados y obviamente nuestras palabras serán mejor comprendidas. Sin embargo, también corremos el riesgo que muchos de los asistentes pues obviamente olviden este documento de apoyo y no lean los documentos. Si en caso tal el documento debe entregarse durante la intervención, esta debe ser entregada en el momento preciso en que se vaya a usar, porque esto también puede generar distracciones en el público. Si ese documento servirá para valorarse después, obviamente pues se entrega al final para que pueda ser revisado ya en otro momento pues del día de esa persona, de ese grupo pues que asistió. Bueno, y estas son básicamente las técnicas de expresión oral como las más importantes que se deben tener en cuenta al momento de hacer una presentación, una charla, un discurso o estar frente a un público. La idea es que ustedes practiquen para que vayan cogiendo experiencia y el día que tengan que presentar su trabajo de grado o presentar un informe en un trabajo, tengan confianza y seguridad sobre lo que están haciendo y no les dé, digamos, miedo estar ahí parados y que les observen y que sientan que están como en un paredón. Yo les cuento mi experiencia de hace algunos años en una fundación, pues, trabajaba con niños y a veces ellos no prestaban mucha atención, son un público bastante complejo y más que yo tengo algunas dificultades en el tema de el volumen de mi voz. Yo tengo un tono de voz muy cálido, muy ameno, muy tranquilo, entonces era muy difícil, digamos, comunicarme con ellos y muchas veces tenía que esforzar la voz y pareciera que los estuviera gritando y en ocasiones llegué a lastimarme y sufrir de disfonía porque realmente esforzaba demasiado la voz. Entonces es importante tener en cuenta también el público al que se va eh, a llegar, con el que se va a trabajar, para mirar, digamos,
cómo evoluciono, cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo, ¿sí? Para que el mensaje sea comprendido y llegue de la mejor manera, y también que yo físicamente pues no me vaya a afectar ni generar lesiones eh, en mi garganta. Importante también tener la agüita para que se estén hidratando. Bueno, espero que estas técnicas les sirvan, que las puedan aplicar y que en su proceso de formación poco a poco las vayan adquiriendo para que se vayan desenvolviendo muy bien y sean unos expertos oradores. Ya saben que cualquier duda que tengan respecto a la información brindada pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp o por la plataforma de Moodle. Aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde fue obtenida la información. Muchas gracias.